Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión 2 de técnicas y manejo de grupos. Vamos a revisar algunas cuestiones con respecto al trabajo de grupos y vamos a comenzar con el rendimiento en grupos. Eh, Pareciera que existe la pregunta de si trabajamos mejor en grupos o solos. Acerca de esta pregunta, pues vamos a comenzar nuestra sesión planteándonos esta idea. Existen pruebas atléticas para estudiar y hacer cuentas al respecto, ¿no? Uno de los descubrimientos más importantes en este sentido es el experimento de Triplett. Triplett notó que entre los corredores de bicicleta la presencia de otros ciclistas tendría a mejorar el rendimiento en la carrera. De la misma manera, Triplett a partir de eso generó la teoría de la facilitación social. ¿Qué quiere decir esto? Que la facilitación social, pues es la tendencia que tienen las personas a ejecutar mejor tareas simples. Tareas como eh, o tareas calificadas a las que han convertido en autónomas, cuando son observadas por otros y que cuando se encuentran solas, el efecto de la audiencia, o cuando compiten con otros, el efecto del coautor. Sin embargo, las tareas complejas o tareas no calificadas a menudo son ejecutadas a un nivel inferior en estas situaciones. Así, para 1965, Robert Sion dio un nuevo aire de investigación de la facilitación social cuando explicó la naturaleza dual del fenómeno según Sion. La presencia de otros, así, la presencia de otros sirve como una fuente de estimulación. Entonces, la teoría de la facilitación social es que cuando estamos rodeados de otras personas, se incrementa la activación y hay un incremento a la reacción dominante, es decir, la facilitación de tareas simples y la inhibición de tareas complejas. De tal manera que una tarea simple, los sujetos tienden a repetirla con mayor precisión y tienden a hacerla, digamos, con mayor facilidad. Pero del otro lado, este mismo, esta misma presencia de los otros puede inhibir cuando hablamos de tareas complejas, de tareas que implican cierto riesgo de equivocarte. Esas tareas no está el sujeto tan animado a moverse. Y entonces cuando nos hacemos la pregunta de si la presencia de los otros mejora nuestra productividad o no la mejora, pues tenemos que hablar de que depende de las tareas, de si son tareas simples o tareas complejas. Entonces la facilitación social pues está relacionada con procesos personales e interpersonales, porque lo que para mí puede ser una tarea simple, para otros se convierte en una tarea compleja y viceversa. Es decir, también lo que para otros es una tarea compleja puede convertirse en una tarea simple. Así, Sanyo mencionaba el asunto de la activación como un proceso donde, de acuerdo al efecto de facilitación social, va a ocurrir debido a que la presencia de otros se incrementa el nivel de activación del individuo. Ah, lo que a su vez hace que algunas conductas sean más fáciles y otras más difíciles. Entonces, no necesariamente facilita la activación, sino depende del grado de complejidad de las tareas. Es decir, cuando lo que voy a ejecutar es algo que se tiene practicado y aprendido, se incrementa la actividad. En cambio, cuando es algo donde hay una respuesta no dominante y la conducta puede ser compleja porque es nueva o porque en sí es una conducta de difícil ejecución, pues se presenta la inhibición. Entonces a esta primera pregunta de si nuestra productividad sí sube en función de si estamos en grupo o no, depende de la comprensión de la tarea que tenga el sujeto.
Así tenemos efectos que se relacionan con este efecto de la activación. Por ejemplo, la aprehensión de evaluación, no tanto la presencia de los otros, sino la posibilidad de estar observados. Por eso es mejor cuando observados. Es decir, no es solamente el hecho que puede ser real de estar siendo observado, también puede ser el hecho ficticio. Por ejemplo, cuando se pone un sujeto ante la sospecha de que está siendo observado por una cámara. Se genera también el fenómeno del conflicto de distracción. Esta hipótesis explicativa asume la presencia de otros, incrementa la activación, pero sugiere que tal activación surge del conflicto entre dos tendencias. Por un lado, la tendencia a prestar atención a la tarea que está siendo ejecutada, y por otro, la tendencia a prestar atención a los otros. Por lo tanto, el conflicto producido por estas tendencias antagónicas es activante, y tal activación mejora la ejecución de respuestas dominantes o accesibles, al mismo tiempo que interfiere la ejecución de respuestas complejas o nuevas, tal como plantea la teoría general de la facilitación social. Entonces, digamos, ¿el grupo es necesario? Sí, pero también el grupo puede convertirse en un elemento de bloqueo. ¿Cómo se forman los grupos? ¿Quién se forma en grupo? ¿Cuántos individuos buscan a grupos? ¿Cuáles son los procesos de atracción entre los miembros de los grupos? Son las preguntas que a continuación eh, exploraremos sobre ellas. Primero, los grupos se pueden atraer y formar por ciertos principios que son las newcoms o las sociedades de admiración mutual, es decir, donde hay una especie de afinidad entre los miembros del grupo. Primero tenemos el principio de proximidad. Cuando hablamos del principio de proximidad, hablamos de individuos que se juntan en grupo porque hay una proximidad física, es decir, están cerca, tienen una interacción, están en un mismo, eh, en una repetición de la interacción que favorece ese sentido de pertenencia al grupo. Por ejemplo, el compañero o el vecino de banca en la escuela, el vecino de casa, eh, las personas con las que tienes una interacción repetitiva en diferentes lugares, puede ser más sencillo que a partir de ellas se integren los grupos. El principio de elaboración. El grupo crece en dos diadas, por ejemplo, y van a formar grupos más largos, ¿no? Es decir, son un grupo de amigos que van integrando a otros amigos y van generando este grupo. El principio de similaridad. El principio de similaridad pues tiene el principio de similaridad, pues formamos grupos con personas que se nos parecen, es una especie de homofilia, es decir, buscamos lo igual. El principio de complementariedad, pues a veces preferimos la compañía del individuos diferentes a nosotros, pero es similidad más común que complementariedad.
Tenemos el principio de reciprocidad. Cuando alguien nos acepta, regularmente estamos de acuerdo también para aceptarlos y formar parte. Es decir, hay una reciprocidad positiva en el sentido de que si recibimos algún tipo de interacción positiva de una persona, nos predisponemos a corresponder. Cuando hay una reciprocidad negativa, pues la tendencia a evitar rechazar individuos que parecen que nos rechazan también nos puede integrar a un grupo cuando compartimos la idea del mismo rechazo por parte de las mismas personas. El principio de Minimax es cuando los individuos buscan pertenecer a un grupo que les provee máximo reconocimiento y refuerzos y que tiene mínimo costo. Ah, tiene consecuencias, digamos, negativas. Eh, William Schultz planteó la teoría interpersonal eh, de orientación, es decir, una idea de que nosotros nos relacionamos de acuerdo a tres elementos, a tres necesidades relacionales, que son inclusión, control y afección. Decíamos que tenía que ver con un proceso de personalidad. Están los introvertidos, está lo introvertido y está lo extrovertido. La relacionalidad es el valor e importancia que damos a las relaciones. Por ejemplo, quién soy. Y desde ahí me voy a relacionar. Y entonces surge esta motivación social desde estas necesidades que decíamos de eh, afiliación, intimidad y poder. Cuando hablamos de necesidades de afiliación, nosotros pertenecemos a los grupos porque tenemos necesidad de sentirnos parte de algo. Por más nerviosa la situación social, de miedo a la exclusión. Tenemos necesidades de intimidad donde formamos parte de grupos que buscan relaciones cercanas, no tienen miedo al rechazo, son más enfocadas en la amistad y en la ayuda mutual. Y la necesidad de poder. También el grupo nos permite la oportunidad de influenciar a la gente y entonces los individuos con necesidades de poder altas buscan grupos para encontrar estas oportunidades de interactuar en grupos grandes. También nos relacionamos con los grupos por experiencias previas. La gente que tiene una experiencia previa poca o negativa son personas que van a evitar participar en los grupos. En cambio, la interactividad positiva pues nos ayuda a pertenecer a los grupos. Las variables de género también plantean que las diferencias ayudan a formar parte de los grupos no es clara. Se habla que mujeres extrovertidas recuerdan más detalles, relaciones más importantes, más colectivistas, son capaces de generar más grupo, mientras que los hombres pueden ser más amigos pero menos cercanos, grupos grandes, formales y de acuerdo a ciertos roles que se cumplen en la sociedad. Ansiedad social y timidez, es decir, también otro motivo que nos aleja de los grupos es cuando se vive la ansiedad social y la timidez. Aquí los grupos no se buscan los grupos, hay una especie de autorrechazo que reducen el control social y la timidez no es igual a la ansiedad social, es decir, la ansiedad social es una patología, mientras que la timidez pues, es un proceso de desarrollo de habilidades sociales que los sujetos tienden a ir desarrollando poco a poco. También nosotros nos relacionamos desde nuestra forma de construir nuestras relaciones afectivas. Si ustedes recuerdan, cuando se habla de desarrollo humano, pues hablamos del apego y esta relación en la cual nosotros generamos una relación afectiva. Este apego, de acuerdo a la historia y a la crianza de cada quien, va a tener necesidades de apego distintas. Eh, entre esas, entre esas, digamos, entre esos desarrollos, tenemos los estilos de apego. Estos estilos de apego pueden ser de tres tipos. Por un lado, el apego seguro, donde
hablamos de adultos que se sienten cómodos. eh, Se sienten seguros, les gusta formar nuevas relaciones, no piensan que los demás los van a rechazar y entonces participan en el grupo desde una cierta madurez afectiva que les permite relacionarse sin prejuicios, conocer a la gente y formar una convivencia, digamos, equilibrada. En cambio, cuando el sujeto vive en un apego inseguro o evitativo, evitan relacionarse con otros, no se sienten cómodos, sienten que dar su confianza a los otros puede ser motivo de traición, etcétera. El apego ambivalente se caracteriza porque quienes intiman pero siempre tienen miedo que los seres queridos los van a rechazar. Es decir, te quiero pero al mismo tiempo creo que me haces daño. Y entonces es contigo ni sin ti, porque se va generando como este doble juego entre una situación y otra. La afiliación en grupos entonces tendría que ver con comparación social, es decir, el grupo que nos permite. Festinger va a plantear que nos afiliamos porque buscamos información sobre nosotros, ellos y nuestro entorno. Entonces, para evaluar nuestras cualidades personales, nos metemos a un grupo para que el grupo de alguna manera genere esa certeza de quiénes somos y cuáles son nuestras cualidades. También nos juntamos en los grupos para evaluar nuestras propias metas y para comparar nuestro valor y afirmar nuestra superioridad. Comparar mi manera de pensar a la de los demás, verificar si mi manera de pensar es correcta. La comparación social ascendente sería donde siempre estamos mejor que los demás y la descendente es cuando siempre hay alguien mejor que nosotros. El grupo también nos permite apoyo social, es decir, los grupos son fuente de recursos y pertenecer a un grupo, involucrarnos en un grupo, nos puede ayudar a tener apoyo emocional, informacional, instrumental, espiritual o aceptacional. Es decir, todo este tipo de valores podrían estar presentes y podrían desarrollarse eh, de la mejor manera. También nos reunimos en los grupos buscando colaboración. A veces lograr cumplir nuestras metas es más sencillo si nuestras metas las involucramos desde una dinámica de colaboración, donde reparamos y descubrimos nueva información, buscamos la forma de lograr un divertimento, producción, resolver problemas. Todo este tipo de cosas funcionan mejor si las hacemos en grupo. El siguiente aspecto a revisar, que es un fenómeno de los grupos, es el liderazgo. El liderazgo es algo importante, es algo que forma parte de las dinámicas de los grupos y es algo inevitable en el trabajo de grupos. Así, el liderazgo lo podemos caracterizar a partir de los siguientes mitos. Por ejemplo, eh, líder no es igual a poder. Bueno, trabajan con no en contra, es decir, el trabajo del líder tiene que ver con poder. El líder es la combinación entre lo innato y lo hecho. Pues sí, pero no completamente así. El líder es no obligación, pero emergente y necesitado. Es decir, siempre hay necesidad de un líder. El líder hace diferencias, es, pero
sobreestimado. Es decir, muchas veces en la dinámica del grupo al líder también se le confiere más valor del que en realidad tiene. Es un efecto grupal. Es decir, el grupo le pone ciertas características al líder que de alguna manera superan en mucho las expectativas que se puedan tener sobre él. Cuando pensamos en un líder, ¿en qué pensamos? Bueno, pensamos en alguien recíproco, es decir, que el líder y los miembros, que el líder y los miembros del grupo tengan cierto intercambio, sea recíproco, es decir, los beneficios lleguen a todos. Hablamos también de que el líder sea capaz de ser transaccional, es decir, trabajar juntos, tener intercambio, les permita al grupo moverse de un estado a otro. También un líder debería ser transformacional, es decir, subir la motivación de los miembros al grado de que eso provoque un cambio. Ser cooperativo, es decir, tener un poder legítimo en el cual se basen y en el cual generen esos cambios. Ser adaptativo hacia metas de grupo y personales. No es tener poder sobre otros y coaccionar sobre otros. Es el proceso que un individuo guía a otros a sus metas, organizando y redirigiendo, coordinando, motivando y apoyando. ¿Qué le toca hacer a un líder? Bueno, un líder tiene una tarea muy concreta. Tiene acciones que promuevan la realización de una tarea. Es decir, un líder está ahí para que la tarea se pueda realizar. Va a regular los comportamientos, monitorear la comunicación y reducir la ambigüedad de los objetivos. Ejemplo, asignar las tareas de los miembros, coordinar un proceso, eh, generar cierta retroalimentación del grupo. Todo eso el líder tendría que ser quien lo genera. Y en cuanto a las relaciones, el líder deberá, lo anterior en cuanto a la tarea, en cuanto a las relaciones, el líder deberá tener acciones que promuevan el mantenimiento y mejoren la relación interpersonal en el grupo. Por ejemplo, escuchar, por ejemplo, ser amigable, tratar a los demás igual, estar abierto al cambio, generar un clima, ayudar a generar un mejor ambiente de trabajo. Eso, esa es una de las cosas que tiene que tener el líder como algo que va, digamos, elaborando. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que existen? Bueno, está eh, la recomendación de este video que les aparece a ustedes por ahí seguramente el link. La idea es que no necesariamente lo veamos ahora, sino referencias sobre la que vamos a tener una tarea después, ¿no? Es una conferencia sobre estilos de liderazgo. Acá tenemos el otro video, que es la otra actividad. Pero, como les digo, estos links pues aparecen en sus tareas y es algo que ustedes van a incorporar como tal. Las diferencias entre líder y jefe. ¿Cuáles son los modelos de liderazgo que actualmente existen? Bueno, cuando hablamos de modelos de liderazgo, pues estamos hablando de
el estudio de Likert y la Universidad de Michigan, donde se descubrieron, de acuerdo a las características generales, estilos de líder. Por ejemplo, está el explotador autoritario, que tiene poca confianza en los subordinados, motiva a las personas mediante el temor y el castigo y a veces con recompensas, y tiene una comunicación descendente. Lleva a la alta dirección, es decir, lleva a la alta dirección. Es una especie de líder que va generando que se generen muchos cambios a partir de la exigencia y en algunos casos hasta de la amenaza. Está el líder benevolente, pero también autoritario. El benevolente autoritario, pues es el líder que va a generar una dinámica distinta. Porque por un lado va a generar poca confianza en los subordinados, va a motivar con recompensas y a veces con temor y castigo, va a tener una comunicación ascendente, va a solicitar ideas, va a parecer como que quiere conciliar, pero siempre va a terminar haciendo lo que él tenía pensado hacer, por llamarlo de alguna forma. El líder consultivo va a generar mucha confianza en los subordinados, va a usar sus opiniones, va a motivar con recompensas y a veces va a aplicar castigos, va a permitir cierta participación. Aquí ya hay una comunicación ascendente y descendente, y las decisiones inferiores se van a tomar en el operativas se van a tomar en el nivel inferior, no arriba, sino el lugar donde pueden tener un mayor conocimiento del proceso sobre el que se va a corregir. En el caso del grupo participativo, aquí hablamos donde no hay un líder, sino hay una confianza total en todos los subordinados, siempre obtienen sus ideas y opiniones, las usan de forma constructiva, van a conceder recompensas económicas con base a la participación en grupo y la comunicación ascendente y descendente y horizontal. Aquí la tarea es de todo el grupo. En un estudio de Levin de la Universidad de Iowa, Levin, que ya lo hemos ido hablando, él crea otro tipo de tipología de líderes, ¿no? Plantea el líder autocrático, que sería muy parecido al autoritario del que hablábamos, que este ordena y espera obediencia, es dogmático y positivo, dirige mediante su capacidad para retener o conceder recompensas o castigos. Está el segundo tipo de líder, que es el participativo democrático. Este consulta a los subordinados sobre acciones y decisiones propuestas y fomenta la participación. Y está el líder liberal o de rienda suelta. Este hace y deja hacer. Otorga a sus subordinados total independencia operativa. Los líderes en estos dependen de sus subordinados para establecer objetivos. Es decir, este tipo de liderazgo depende mucho de la madurez que se puede encontrar en los subordinados. ¿Cuáles son las cualidades personales que esperemos en los líderes? Una persona tendría que tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ya lo hemos platicado anteriormente, es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y habilidad para manejarlos. Aparte tiene que tener experiencia y pericia en el campo de desarrollo en el cual es líder, y tiene que generar participación entre los miembros. ¿Cuáles son las demografías de de los líderes? Bueno, física, estamos hablando de viejo, alto, fuerte y atlético. Esa es como la que demográficamente encuentras más como líder, ¿no? Son los viejos, altos, pesados y atléticos, ¿no? Ese sería el estereotipo del líder. En el lado étnico, no miembro de una minoría en todas las culturas. En cuanto al género, regularmente hombre.
más representado, pero mujer más cualidades de líder. Es decir, demográficamente las mujeres han funcionado mejor, pero la representación que tenemos en la cabeza del líder es la del hombre. La efectividad, bueno, tenemos en cuanto a la efectividad, tenemos el modelo de Green. El modelo de Green es el modelo gerencial de la rejilla o del grid. De la teoría administrativa. Esta rejilla tiene dos dimensiones de preocupación por las personas y por la producción. Incluye actitudes del supervisor hacia la calidad de las decisiones políticas, procedimientos, etc. Así, por ejemplo, cuando estamos en el liderazgo tenemos que pensar que tiene que haber un equilibrio entre el interés por la producción o por el proceso y el interés por las personas. Cuando esto sucede, estamos hablando de este punto medio. Es decir, hay que impulsar la producción, pero sin excesos. Hay que dar algo, pero no todo. Hay que ser justo, pero firme. Cuando estamos muy elevados solamente en la parte de que nos interesan las personas y no nos interesa la producción, se le llama dirección tipo club de amigos. Aquí la producción es algo accesorio y a la ausencia no hay conflictos y todo es la buena amistad. En cambio, cuando nos vamos al extremo opuesto, donde es alto nuestro interés por la producción y alto nuestro interés por las personas, acá la producción es algo consiguiente a la integración de las exigencias de la tarea y del factor humano. Es un sistema unificado de interacción que tienda hacia objetivos organizacionales. Es decir, esta dirección de equipo 9-9 debería ser como lo más óptimo. Aun cuando decimos que el punto y medio es el ideal, pues lo óptimo sería llegar a esos niveles, pero desgraciadamente en los esquemas de empresa no es donde están la mayoría de las empresas en cuanto a los procesos de liderazgo. Cuando solo me enfoco en la tarea y no me enfoco en las personas, bueno, aquí las personas constituyen un elemento similar a las máquinas, es decir, la responsabilidad del directivo consiste en planificar, dirigir y controlar el trabajo de sus subordinados, y al igual que cuando hablamos de las máquinas, en el caso de que algún subordinado no esté funcionando, buscar la forma de generar algún tipo de reparación, ayuda o auxilio, y al mismo tiempo elaborar digamos, la otra parte. Cuando no estamos ni por la producción ni por las personas, hablamos de una dirección empobrecida. Es decir, no se puede conseguir una producción eficaz porque las personas son perezosas, apáticas e indiferentes. Las reacciones sanas o maduras son difíciles de lograr en esta etapa, lo que es la naturaleza humana, es decir, el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable porque al no producir, la empresa está en crisis. Al no tener interés por las personas, entonces es como una especie de, digamos, bomba de tiempo donde te va a tronar por cualquier lado porque pues ni hay producción, pero aparte no importan las personas. Cuando estuviéramos en el otro extremo, donde las personas no nos importan, pero hay producción, pues la gente puede decir, bueno, por lo menos estamos produciendo, estamos ganando dinero, no me gusta cómo me tratan, pero hay este aliciente. Cuando estamos en la dirección empobrecida, no hay ningún aliciente de nada. En el modelo de contingencia se habla de que si alguien posee ciertas cualidades y tiene determinado comportamiento, no asegura que es un líder. Pero hay varios subordinados en los contextos son diferentes. Los modelos de contingencia ayudan a tener una mejor visión del entorno para saber qué cualidades mejorar. El modelo consiste entonces en estudiar la relación que hay entre cómo es el administrador, qué hace y la situación en la que toma el lugar del liderazgo.
Así, en el modelo de contingencia de Fielder, plantea que un líder es efectivo dependiendo de sus características y de su situación. Y explica cómo un líder puede ser efectivo en una situación y cómo a veces no. El estilo de líder entonces tiene características de liderazgo que un gerente utiliza. Por ejemplo, si está orientado a las relaciones, son gerentes que se preocupan por desarrollar buenas relaciones de trabajo y asegurarse que pero si está orientado a las tareas, se asegura que los empleados hagan bien su trabajo. Si está más bien en las características situacionales, aquí son tres y determinan que favorablemente una situación para un líder. Las características situacionales son las relaciones líder-empleado, que es el grado en el que los subordinados siguen, son honestos e ideales y leales al líder. La estructura de las tareas, es decir, las tareas son claras para que los subordinados las puedan desempeñar a cabo. Y tres, la posición del líder, que lo que nos va a plantear es la posición del líder, que lo que nos va a plantear es la suma del poder legítimo por recompensa y coercitivo que tiene el líder por la jerarquía dentro del organigrama. Bien, de entrada, este es nuestro... vamos ahora a hablar de cohesión. ¿Qué es la cohesión de un grupo? La cohesión de un grupo son las fuerzas que permiten que el grupo se encuentre integrado. Son pues la inercia que hace que los grupos estén juntos. Aquí los grupos tienen un proceso de atracción, que es una propiedad del grupo definida por el número y la intensidad de las relaciones positivas y mutuales entre los miembros del grupo, que se da a nivel individual y grupal, y tiene una naturaleza. Aparte la unidad, es decir, la cohesión se compone de unidad, trabajo en equipo y atracción. La unidad pues es la comunidad, integridad y unidad, es decir, cómo estamos juntos, cómo se construye ese nosotros. Este nosotros tiene un proceso de evolución, ¿sí? De acuerdo a la tarea grupal, pues un grupo se forma, hay incertidumbre respecto a qué hacemos aquí, a la estructura, al liderazgo, se analizan los comportamientos. Después de formarse pasa a la tormenta, donde hay un conflicto intergrupal y se acepta la existencia del grupo, pero no quién lo controlará. Luego hay una normalización, donde las relaciones cercanas y la cohesión se solidifica, es decir, el grupo se vuelve ya algo normal, algo que parece que siempre existió. Después viene el desempeño, es decir, este grupo llega a conocerse, comprenderse y a tener su máximo rendimiento. Paso seguido viene la disolución o dispersión, es decir, el grupo se vuelve a separar y a formar un nuevo grupo. De hecho, nosotros podemos sentir que estamos en un grupo desde hace mucho tiempo, pero este grupo se ha ido disolviendo y volviendo a formar de acuerdo a las dinámicas de las gentes que estamos cerca de ese grupo. ¿Cuáles son las consecuencias de la cohesión grupal? Bueno, cuando un grupo está cohesionado, está unido, pues hay satisfacción, se disfruta, hay menos ansiedad. En cambio, cuando el grupo no está bien cohesionado,
hay mucha intensidad emocional, hay presiones, hay influencias. La productividad entonces va a estar ligada al vínculo entre productividad y cohesión. El éxito va a incrementar la cohesión, es decir, cuando va bien, eso hace que todo el mundo se sienta más a gusto. Los grupos cohesionados o cohesivos son más productivos, excepto en casos de situación estresante, cuando el grupo no se enfoca en la productividad. Así los equipos en el grupo pueden ser grupos de productividad donde hay una estructura, o pueden ser grupos de proyecto, de acción. El trabajo en equipo efectivo, para que sea efectivo, debe cumplir metas y objetivos, debe tener hechos de manera clara y consciente, debe entrenar y educar a los miembros sobre los procesos que quieres enseñar, y debe supervisar los procesos del grupo, y eso va a incrementar la cohesión. Cuando hablamos de rendimiento en el grupo, tenemos que plantearnos la idea de que algunos estudios muestran que el individuo trabaja mejor ante presencia de otras personas, que es lo que decíamos de la facilitación social, ¿no? Steiner, en su teoría de la comunicación social, la efectividad del grupo depende en gran medida del conocimiento y habilidades de los miembros, y mejor grupos heterogéneos. Aquí el sexo no importa, sino que son grupos heterogéneos. ¿Por qué nunca se alcanza un 100% de la productividad de los grupos? Bueno, porque los grupos es menos productivo cuando son más grandes. ¿Cómo mejorar la productividad? Bueno, a partir del interés personal, a partir de sentirse indispensable y a partir de objetivos claros y confiar en el otro. Es decir, confiar que el otro va a generar aquello que yo creo que yo estoy generando. Bueno, y esa es nuestra, digamos, nuestro trabajo con respecto a los grupos y sus características. Es importante que también distingamos el asunto de los roles y la situación de los conflictos grupales. Y entonces cuando hablamos de roles, hablamos de el paralelo a una obra de teatro, es decir, son papeles, son eh, una especie de estructura que se te pide desempeñar, una tarea. Y aquí los roles se eligen de manera deliberada o dentro o fuera de un grupo o una estructura de rol informal. Aquí el líder, el experto, el secretario, el organizador, y tienen estos roles de tarea, de relación, los roles individuales, con una necesidad de regular conflictos. No puede ser una tarea relacionada. Estos roles pueden generar estrés cuando hay una ambigüedad, cuando las expectativas no están claras de los roles. Los conflictos de roles pues tienen que ver con las inconsistencias intrarrol e interrol, y la adecuación de roles lleva a estas incongruencias. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy nuestra actividad, y retomamos en 10 minutos en nuestro grupo de Messenger. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un rato.